Muy buen día a todos y a todas. Mi nombre es Juan Rivera y durante la mañana de hoy vamos a estar trabajando el taller o entrenamiento creando un ambiente instruido sobre el manejo al trauma. Este taller se enfoca en capacitar a posible personal para que luego pueda transmitir esta información, ya sea personal, colegas, pares o incluso hasta estudiantes, con el fin de crear un ambiente instruido en el manejo del trauma en las aulas escolares. Ahora bien, este es el producto de un proceso investigativo dirigido por la doctora Amy Nitzak, quien es directora del Instituto de Salud Mental en Desastres, que es parte del sistema universitario SUNY, y también se desarrolla en colaboración con UNICEF Estados Unidos. En el caso de este producto, particularmente se desarrollan mediante procesos investigativos y cuestionarios que se completan en colaboración con el Departamento de Educación de Puerto Rico, así que la muestra que se utiliza y la información que se utiliza para la creación de ese producto es a base de la reacción de nuestros maestros y estudiantes luego del desastre natural del 2017, el paso del huracán María en la isla de Puerto Rico, y esto da paso a este producto que vamos a estar discutiendo en la mañana de hoy. De igual forma, este producto gana validez luego que en nuestra isla, a inicios de este año 2020, ocurrieran terremotos en el área sur de la nación, así que el aspecto de estar instruido en trauma, identificar señales, cómo evaluarlo y cómo intervenir de manera saludable o efectiva con nuestros alumnos, pues gana gran relevancia en lo que viene siendo el espacio puertorriqueño. Pero no tan solo la información se va a limitar a manejo de traumas por desastres naturales, sino que la información en sí nos da una capacidad de ver más ampliamente este fenómeno y nos capacita para de alguna u otra forma poder intervenir de manera efectiva con nuestros estudiantes en nuestro espacio de trabajo. Voy a empezar compartiendo acá la imagen para que todos podamos tener acceso y verla y así dar comienzo. ¿Cómo vamos a estar estructurando el taller en la mañana de hoy? Vamos a tener 3 secciones. En la primera sección vamos a estar trabajando todo lo relacionado con el trauma. En la segunda sección vamos a estar trabajando cómo crear un espacio instruido sobre el manejo del trauma en nuestras aulas de trabajo. Y en la tercera sección vamos a estar trabajando aspectos de autocuidado y resiliencia personal, ¿verdad? Cada momento vamos entonces a profundizar en el tema y es importante que también tengamos conocimiento que vamos a tener unos 10 minutos de receso entre cada sección. ¿Bien? En primera instancia, como bien se mencionó, nuestro taller se identifica o es nombrado bajo el siguiente título: creando un ambiente instruido sobre el manejo del trauma en estudiantes después de un desastre natural. Algo que usted va a estar viendo durante el desarrollo de esta presentación en la mañana de hoy es que yo voy a estar leyendo todo lo que está en la diapositiva y no es para faltar el respeto, ¿verdad? En ocasiones pensamos que el material, pues, si es simplemente leerse, pues para que eso se me facilite y no haya una discusión per se. Lo que queremos es poder leer todo el material para que cada persona, pues, si tiene algún problema tecnológico, que no esté viendo la información, pues pueda recibirla de manera concreta. También tenemos que reconocer que en ocasiones tenemos poblaciones participantes que quizás tienen algún problema visual y que la información sea leída en su totalidad, pues es un beneficio. A nivel estructural, el taller o la construcción de este adiestramiento se divide en 5 partes. ¿Okay? Las primeras 3 partes en el manual de desarrollo del mismo atienden los aspectos del trauma. La cuarta, los aspectos de instrucción al trauma dentro del aula escolar. Y la quinta, autocuidado. Para nuestro taller nosotros vamos a consolidar esas 3 secciones iniciales del trauma en la primera parte y luego en la segunda y en la tercera vamos a atender los últimos temas, entiendes, instrucción al trauma en el aula escolar y autocuidado. ¿Cómo se construye o sobre qué pilares se fundamenta este taller? 6 pilares específicamente. El primero dice lo siguiente: en el contexto de un desastre, las escuelas son a menudo una fuente primaria de conexión y apoyo para los niños antes, durante y después del desastre, orientación, estructura y seguridad, y apoyo general a la comunidad. Los padres a menudo cuentan con una respuesta adecuada y eficiente en las escuelas, y las escuelas suelen ser los primeros en responder en un desastre y también en los últimos. Visualice esto y vamos a alejarnos, ¿verdad? Sé que la población no necesariamente no vive realmente en Puerto Rico y no necesariamente tuvo que haber experimentado procesos de desastres naturales en la isla, pero visualicemos el lugar de trabajo donde estemos ubicados
y contemplemos la función de la escuela mucho más allá de un centro de instrucción. Es un centro que crea estructura, es un centro que normaliza el diario vivir, ¿verdad? Crea una rutina saludable para el estudiante. Y cuando hay alteraciones en esa rutina, la escuela es una fuente de orientación antes, durante y después de la alteración que se puede estar experimentando o que ese sujeto puede estar experimentando de manera individual. Y más allá del sujeto presente en el salón de clases, también para los individuos que componen el núcleo o la estructura fuera del plantel escolar del participante. Así que la escuela juega un gran papel en normalización, en estabilización de ese individuo, en la creación de una rutina, en la fomentación de un sentido de seguridad. Así que parte de lo que vamos a ver durante el taller es que el espacio es crucial y lo que se haga dentro del espacio para desarrollar unas fortalezas particulares del individuo fuera del mismo. Cuarto pilar, crear un salón de clases instruido sobre el trauma es fundamental para superar los obstáculos de aprendizaje. Abordar las necesidades psicosociales de los estudiantes les permite continuar aprendiendo y desarrollándose de manera saludable. Dejar estas necesidades sin ser abordadas, dice verdad acá la autora y creadora del estudio, puede tener un impacto a largo plazo. Es bien sabido que los traumas no tratados pueden concluir en una variedad de resultados negativos. Para apoyar de manera efectiva a los niños, los maestros y el personal de la escuela también deben recibir apoyo y cuidarse a sí mismos. Así que parte de lo que vamos a continuar viendo durante la discusión de esta mañana es que una vez que yo identifico y reconozco la capacidad que tiene el ambiente escolar para transformar o para preparar a un individuo, para darle estabilidad, para darle un sentido de seguridad, tiene que ir acompañado con unas competencias para que esos elementos y fortalezas que yo ayudo a cimentar en el estudiante como docente sean efectivas, sean eficaces, sean saludables, pudiéramos utilizar dependiendo del campo teórico desde el cual usted lo vea. Así que ese impacto no debe desvincularse en ningún momento del individuo, del estudiante como un ente, además de académico, un ente social. ¿Ven? Porque su sociedad y su entorno va a tener un impacto directo. Y las cosas que afectan a esa sociedad de entorno. Y nosotros como individuos, como profesionales, pero también como personas, tenemos que desarrollar competencias para cuidarnos. Si no estamos bien, no vamos a poder ayudar a otros de manera efectiva. Más allá de los fundamentos, tenemos la estructura o el resumen del taller. Como habíamos comentado anteriormente, a pesar de que el manual los divide en 5 partes, la estructura del PowerPoint se puede complementar o identificar en 4. El impacto del trauma agudo en los niños y adultos, cómo identificar señales de trauma en los estudiantes, elementos y estrategias para un ambiente de clases instruido sobre el trauma, y autocuidado y resiliencia personal para los docentes. ¿Ok? Ya se compartió en el chat el material para que usted pueda tener acceso al mismo. ¿Está bien? Así que durante todo este taller vamos a estar dando diferentes estrategias y respondiendo a un comentario del doctor Valentín. Vamos también a estar dando, no quería ser repetitivo, otras estrategias, técnicas, destrezas, ¿verdad? Para poder reconocer, evaluar ese trauma que no tan solo se va a limitar a desastres naturales, pero también entonces en este momento lo podemos utilizar para identificar el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre nuestros alumnos. Hay una dinámica grupal que nosotros solemos fomentar se desarrolle cuando esto ocurre presencialmente. Y es invitar a la población participante a que responda estas 2 preguntas con los colegas que están a su alrededor. El que esté al frente, izquierda, derecha, a sus espaldas, si estamos en mesas en esos pequeños grupos. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque si nosotros en un futuro empezamos a compartir esta información, a convertirlos en talleristas, pues es importante que nosotros fomentemos una cohesión grupal. Y estas preguntas iniciales nos asisten a esa cohesión del participante. Hay 2 preguntas particulares que se hacen. ¿Cuáles son las dudas o preocupaciones sobre su trabajo con niños en el momento actual? Y usted puede transformar esa pregunta según la población de docentes o pedagogos que usted esté trabajando con. Me refiero, si yo trabajo en una escuela superior, pues sustituyo la palabra niños, ¿verdad? Con adolescentes
jóvenes, etc. Y una segunda pregunta que sería, ¿qué, en este caso, qué le gustaría obtener de esta capacitación? Nosotros como participantes, como tenemos la tecnología, ¿verdad? Es algo que nos permitiría relacionarnos, quizás si nos dividimos en cuartos dentro de la plataforma que estamos utilizando, pero por factores de tiempo no lo estamos haciendo, sino que al final vamos a estar compartiendo un Google Form con usted para que usted pueda dar respuesta a estas preguntas, ya que sus respuestas son muy importantes para nosotros. Sin embargo, con el fin de crear un poco de dinamismo, a mí me gustaría que uno o dos participantes, o incluso todos si así lo desean, pudieran contestar la primera y segunda pregunta en el chat. Y yo leería quizás una o dos respuestas, ¿verdad? Para compartir. Vamos a centrarnos en la primera pregunta. ¿Cuáles son las dudas o preocupaciones sobre su trabajo con niños en este momento actual? Vaya al chat, por favor, de la plataforma y responda esa pregunta de manera rápida. Y de esa forma, ¿verdad? Vamos a fomentar quizás el que usted esté más integrado al taller, porque ya yo voy a tener unas guías suyas para poder dirigir la discusión más allá de un diálogo teórico, sino un diálogo que responda a necesidades particulares. Ya yo tengo aquí el chat abierto. Vuelvo y repito la pregunta. ¿Cuáles son sus dudas o preocupaciones sobre su trabajo con niños al momento actual? Ok. Seguridad en la salud, reconociendo el fenómeno del COVID ahora mismo. Como docente, yo pudiera también indicar, además de la salud, al menos en nuestra isla, la seguridad de que el sistema escolar pueda proveer los recursos necesarios, ¿verdad? Una duda o una preocupación es que si a causa de salud, como comparte la compañera, mis estudiantes van a tener acceso a tecnologías, van a tener las herramientas, ¿verdad? Son todos esos factores. ¿Qué nos gustaría obtener de la capacitación? Esa es otra pregunta muy relevante. Y tenemos que tener en consideración que quizás alguno de los participantes puede comentar, bueno, mi interés no es estar en este lugar, es algo que se comenta también en ocasiones porque no toda capacitación es una capacitación voluntaria, sino es una capacitación mandatoria. Y hasta esa respuesta de mi deseo no es estar aquí, es importante que yo la pueda recibir como tallerista y quizás puedo hacer la salvedad. ¿Por qué? Porque si una persona expresa que no desea estar en el taller, yo puedo indagar si el tiempo me lo permite y qué elementos son importantes para ti que yo discuta para que este taller sea más efectivo. ¿Verdad? Esa conversación siempre va a ser útil. Si durante esta discusión usted está viendo que los participantes están tomando mucho tiempo, usted simplemente de manera respetuosa los interrumpe y le dice que sus comentarios son muy valiosos, pero que por cuestiones de tiempo no van a poder ser abordados, pero luego al final, ¿verdad? Siempre hay un espacio para que puedan hablar de manera individual con el presentador. Vamos a continuar rápidamente y ya vamos entonces a entrar de lleno a lo que viene siendo la exploración sobre el trauma. Esta primera sección se enfoca en entender las reacciones particulares del trauma. Y como todo factor particular, el trauma no nace del vacío, ¿verdad? Sino que se desarrolla en el sistema del individuo, haciendo unas referencias particulares al sistema neurológico de la persona. Visualicemos el cerebro humano que tiene múltiples composiciones, ¿verdad? Yo digo que es una computadora muy bien elaborada, pero para beneficio de nuestro taller, simplemente vamos a estructurar este sistema en dos partes, dos componentes, ¿ok? Indiferentemente todo el resto de estructura que nosotros sabemos que puede tener el cerebro, todos los otros elementos que pueden componer el cerebro, nos vamos a centrar en identificar dos en la mañana de hoy. En primera instancia está el cerebro límbico y el tronco encefálico, ¿ok? Que si se fijan, es la parte de la imagen que está teñida de color verde y color naranja. ¿Está bien? Y tenemos la neocorteza, que es, ¿verdad? Para nuestro fin en la discusión de hoy, va a ser nombrada como el cerebro racional.
Todo este proceso neurológico, ¿verdad? En su desarrollo anatómico empieza desde una estructura desde abajo hacia arriba, ¿ok? Y se va desarrollando por niveles. Una vez que el tronco, ¿verdad? Encefálico y el cerebro límbico se desarrollan durante la construcción del feto, luego empieza a desarrollarse la neocorteza, los lóbulos que la componen, los hemisferios, y toda esa nivel, ¿verdad? Todo ese desarrollo de niveles va a darle al individuo unas capacidades neuronales para experimentar y aprender del mundo. A nivel de discusión, ¿cómo nosotros lo podemos ver en el día de hoy? El cerebro emocional, que voy a dar para atrás rapidito, hace referencia a ese cerebro límbico y al tronco encefálico. Dice la teoría que es el monitor del peligro, es el sistema de alarma del individuo, del cuerpo humano. Juzga lo que es placentero y aterrador, ¿ok? Es árbitro de lo que es o no es posible para fines de supervivencia específicamente, y ese término es muy importante. Y toma decisiones rápidas, pero esas decisiones no son afinadas, ¿ok? Visualicemos, a diferencia de lo que vamos a ver próximamente, un cerebro, las partes del cerebro más formadas hace unas decisiones o lleva unos procesos con unas ejecutorias más elaboradas. Este cerebro límbico o este cerebro emocional, que es como nos vamos a estar refiriendo a él, ¿verdad? Durante esta discusión, se enfoca en la supervivencia del individuo. Es una parte que se desarrolla primero en el cerebro y se forma por las primeras experiencias que crean el mapa del mundo de emociones del niño. Así que visualicemos, y quizás ahorita podemos profundizar un poco más en esta parte, este cerebro emocional, si un niño se desarrolla con un proceso de crianza efectivo, y todo puede ser relativo según el constructo social, ¿ok? Pero con una familia estable, con una red de apoyo estable, ese desarrollo inicial va a ser efectivo. Versus un niño que se desarrolla en un ambiente hostil, con unos patrones de maltrato, ¿verdad? Ese cerebro emocional va a desarrollar unas prevenciones o unas previsiones mucho más, ¿verdad?, complejas o problemáticas. En el caso del cerebro racional, este se enfoca en pensar el mundo que lo rodea, y visualicemos ese elemento de pensar con un proceso cognitivo, ¿verdad?, la racionalización, un proceso más formal, ¿verdad?, un proceso más ejecutivo. Es responsable de la interpretación de los datos de nuestras experiencias, regula la toma de decisiones, la planificación, la comprensión de las consecuencias de nuestras acciones y otras funciones ejecutivas. Es más lento que el cerebro emocional, pero más afinado. Al referirnos lento nos referimos a milisegundos. El cerebro emocional va a reaccionar, inmediatamente reacciona el racional. ¿Ok? Pero este cerebro emocional, que es el primero que nos da, ¿verdad?, la clave, va a tener una predominancia por elementos de segundos, pero esa, de milisegundos, debo decir, pero esa reacción inicial va a crear en mí toda una alteración emocional o incluso conductual, física, que va a tener un peso mayor en lo que el cerebro racional vuelve y lo lleva a nivel. Se desarrolla último y todavía está en desarrollo en la adolescencia y la adultez temprana. Esto es muy importante que lo tengamos en consideración, porque en ocasiones evaluamos al estudiante de una manera queremos evaluarlo como un ente muy maduro. Y este estudiante puede ser maduro, pero neurológicamente su capacidad, su anatomía está en construcción y en desarrollo. Así que la forma en la que vemos e interpretamos cómo este individuo procesa las situaciones difíciles, los traumas, las dificultades, tienen que, desde nuestro punto de vista, ir atadas a una comprensión del desarrollo anatómico, psicológico, social y emocional del individuo. Tengo aquí otras recomendaciones que me han ido dando en el chat o que se espera, voy a abordarlas próximamente. ¿Está bien? Vamos acá rápido. En la vida diaria, manejar las experiencias diarias y el estrés depende de un equilibrio saludable entre las partes emocionales y racionales del cerebro. Esas dos partes tienen que trabajar, ¿verdad?, a unísono para que pueda tener un desarrollo efectivo el individuo. Primero, el cerebro emocional destaca una amenaza potencial, es decir, un factor estresante. Esto es cómo va a estar funcionando, ¿verdad?, esa dualidad como uno solo durante el desarrollo diario del individuo. Inmediatamente el cerebro racional examina la amenaza potencial, decide un plan de acción y se activa el plan. Luego el cerebro emocional vuelve a las condiciones iniciales. Así que hay
una detonación de alarma, un procesamiento de información, se atiende y se resuelve la necesidad o la problemática y volvemos a un nivel, ¿verdad? Se regula el sistema en general. Visualicemos lo siguiente, y quizás es un ejemplo que no sé si está próximamente, pero si no lo abordamos desde ya, que usted esté en el patio de su casa, sábado en la mañana haciendo quehaceres, y ve esta manguera color verde en el pasto. ¿Eh? Automáticamente su cerebro, ¿verdad?, emocional ve esta figura, ¿verdad?, con forma de serpentina, color verde, y lo identifica como una serpiente. Automáticamente usted puede brincar, se asusta, sale corriendo, hasta que, ¿verdad?, el cerebro racional puede pensar, es raro que hay una serpiente, miramos y nos damos cuenta de que es una manguera. ¿Ok? Todos esos elementos es un trabajo en dualidad efectivo, volvemos a regularnos y retomamos la rutina. Veamos esta metáfora que se vincula mucho al ejemplo que acabo de dar. La metáfora de la alarma de humo y la torre de vigilancia. Vamos a ver ese cerebro emocional como la alarma de humo y ese cerebro racional como la torre de vigilancia. Con estrés traumático, ¿verdad? Estrés detonado por eventos traumáticos, la alarma de humo se activa constantemente, lo que sugiere peligro. Y esto puede ocasionar que se quede atascado en, ¿verdad?, en el encendido. La torre de vigilancia durante este proceso, mientras que esta alarma está sonando constantemente, ¿verdad?, está abrumada por la alarma de humo y va a estar en algún momento empezando a fallar el proceso de racionalización porque no tiene cabida. Toda la atención del cerebro se enfoca en tratar de apagar la alarma de humo durante ese proceso, así que las otras funciones formales, ejecutivas del cerebro pasan a un segundo nivel. Por ejemplo, ahorita hablábamos que se activa la alarma y yo hacía este sonido y luego el cerebro reacciona. Pues imagínense que todo el tiempo esté esto. Se va a tornar molesto, quizás ya yo estoy hablando, ¿verdad? Y el sonido interfiere con lo que yo estoy diciendo. No hay posibilidad de pensar, simplemente yo quiero que para poder entender la información que Juan está explicando en esta mañana, deje de hacer el chasquido de sus dedos porque interrumpe. Nuestro cerebro emocional, ¿verdad?, va a hacer ese sonido constante que se activa por un evento traumático. Visualicemos la población puertorriqueña en el sur de nuestra isla. Es una población que viene experimentando terremotos desde enero. Es difícil que ellos puedan pensar que vivir fuera de sus casas los expone a asaltos, a quizás algún tipo de agresión, que yo vivir en un refugio me expone en este momento a tener una mayor propensia o propensión, debo decir, a ser contagiado por el COVID. Pero como esta alarma simplemente me sigue diciendo, puede ocurrir un terremoto y tu casa puede colapsar sobre ti, pues el cerebro racional no tiene oportunidad, ¿verdad?, de procesar y analizar otros peligros inminentes que se presentan en mi vida al estar fuera de esta estructura residencial que me da una protección, ¿verdad? Eso es lo que queremos presentar con la metáfora de la alarma de humo y la torre de vigilancia. Esta cita dice lo siguiente: después del trauma se percibe el mundo con un sistema nervioso diferente. Su energía se centra en suprimir el caos interno y evitar nuevas amenazas a costas de vivir en el presente. Visualicemos un estudiante que pierde su casa y al perder su casa con una tormenta, ¿verdad?, un huracán, todas las otras cosas, ¿verdad?, empiezan a ser secundarias. Y me explico. Todas las otras cosas que pueden impactarlo, afectarlo emocionalmente, empiezan a tener un segundo lugar, porque este evento traumático fue tan difícil y tan doloroso que nada de lo que pueda pasar de ahora en adelante va a alcanzar esto. Así que él empieza a ver el mundo de otra manera, quizás empieza a ser un poco más insensible, quizás un poco más indiferente. También quizás las cosas que eran importantes ahora no lo son, porque ese evento traumático que lo marcó rediseña su entorno, sus prioridades, sus expresiones de ese momento en adelante. Y quizás nosotros durante esta discusión decimos, Juan, todo lo que tú comentas es obvio, todo lo que tú comentas lo entendemos, como profesionales lo vivimos día a día en nuestro espacio de clases, en nuestro entorno de trabajo. Pero el detalle es que el mismo entorno de trabajo en ocasiones a nosotros nos distancia y nos aleja de la responsabilidad administrativa o la responsabilidad que tengamos de poder considerar
al niño de esta forma en que lo estamos considerando durante esta discusión. Así que es bueno en ocasiones detenernos y repensar cómo yo como docente o profesional de educación estoy viendo, analizando e interpretando a este individuo, a esta persona, a la cual yo llamo estudiante. Memorias traumáticas. La esencia del trauma es la experiencia abrumadora que separa y fragmenta otros recuerdos. Las emociones, los sonidos, las imágenes, los pensamientos y las sensaciones físicas relacionadas con un trauma cobran vida propia. Estos fragmentos sensoriales de la memoria se entrometen en el presente del individuo, donde literalmente se han revivido. Vamos a entonces a explicar esto, y me disculpo, ¿verdad?, por la disonancia de la información, que habían algunos errores de sintaxis. Puntos claves para recordar. Los recuerdos terribles, abrumadores, traumáticos se codifican en el cerebro de maneras diferentes a los recuerdos o eventos no traumáticos. ¿Ok? Emociones, sonidos, imágenes, pensamientos, sensaciones físicas relacionadas con el trauma son fragmentos o son fragmentados, debo decir, y separados de otros recuerdos. Al no ser recordados de forma lineal o narrativa, como otros recuerdos, es posible que no puedan ser verbalizados. Visualicemos lo siguiente: un individuo que es expuesto al trauma, su cerebro y su organismo, por el fin de darle protección a sí mismo, va a empezar a bloquear accesos a ciertas memorias. ¿Ok? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa que en ocasiones estoy pensando en algo mientras voy caminando y hay un lapso de esa trayectoria que yo he caminado que mi cerebro no tiene una presencia. Yo nunca choqué con un árbol, yo nunca me distraje, nunca me desvié, debo decir, del camino, pero no tengo memoria de punto A punto B, porque mi cerebro se enfocó en atender otras cosas que eran prioritarias para mí. El cerebro siempre va a tratar de alguna u otra manera proteger al individuo en la medida que se le haga posible. Así que un evento traumático crea una disonancia en las memorias del individuo, así que no necesariamente esta persona va a poder verbalizar o expresar lo que fue traumático de una manera efectiva para que yo lo pueda comprender. Así que tengo que ser muy astuto o muy ¿verdad? Eh, muy consciente de cómo yo empiezo a descubrir otros patrones para que me dejen llegar a ese lugar, ¿verdad? Donde el trauma está, donde entonces se debe ser intervenido. Mientras el trauma no se ha resuelto, los recuerdos traumáticos siguen entrometiéndose en ese aspecto funcional del individuo, las hormonas de estrés siguen circulando, las respuestas emocionales siguen repitiéndose. Visualicemos lo siguiente: mi estudiante de la clase de matemáticas no presta atención, estamos ya en procesos de álgebra, el niño no, ¿verdad?, no funciona, no comprende, y cuando se le exige o se le da la evaluación, se frustra y llora sobre el documento, lo cual entonces también afecta la manera en la que es visto por sus compañeros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay un efecto dominó. Es importante que yo reconozca qué elementos este estudiante está experimentando en su diario vivir dentro y o fuera de la escuela que pueden estar entorpeciendo el que su capacidad de memorización, ¿verdad?, pueda seguir siendo coherente, porque hay unos eventos traumáticos que siguen, ¿verdad?, levantando estresores, levantando preocupaciones, y esos elementos evitan un proceso de aprendizaje efectivo, evitan un proceso conductual coherente, ¿verdad? Evitan un desarrollo funcional y holista efectivo en el individuo. Eso es muy importante que lo tengamos presente. ¿Saben? Y ahorita vamos a profundizar más, pero en muchas ocasiones pecamos de diagnosticar o querer identificar un problema presente en nuestra clase como algo desinterés, indiferencia, y pueden haber, ¿verdad?, muchos elementos psicoemocionales y psicosociales del individuo que lo estén afectando. En consecuencia, las personas traumatizadas experimentan trastornos emocionales, conductuales, cognitivos y físicos. Ya hablamos sobre el trasfondo de qué elementos neuronales impactan, ¿verdad?, son impactados y cómo durante el proceso traumático, ¿está bien?, para familiarizarnos un poco con la teoría, y ahora vamos a identificar señales. Ahorita el doctor Valentín hablaba de cómo el COVID puede ser un elemento traumático, pues ya podemos saber cómo el COVID tiene un impacto en la neurología y en la biología del individuo. Pues ahora vamos a identificar señales para identificar un desastre natural, una pandemia, un factor de maltrato, etcétera.
Reacciones del trauma agudo son reacciones típicas a circunstancias anormales, no son necesariamente un signo de patología, los síntomas no necesariamente son trastornos y eso es bien importante y lo comenté, ¿verdad?, someramente hace un segundo. Cuando uno está en el espacio escolar, ¿cuántos niños nosotros a veces diagnosticamos con déficit de atención o con hiperactividad? Yo creo que esas, ¿verdad?, son las dos expresiones clínicas más constantes de nuestra realidad presente. Pero mire, quizás hay otros elementos y no son unos trastornos o unas psicopatologías que tiene el individuo, sino unos elementos que afectaron su desarrollo mediante un proceso traumático y el niño los ha canalizado o el joven los ha canalizado a través de este patrón conductual o de esta expresión emocional. Puede ser inmediato o retrasado. La conexión de eventos traumáticos puede ser o no ser obvia, ¿ok? Aquí simplemente limita, puede no ser obvia, pero en ocasiones es obvia, ¿ok? Pero en muchas ocasiones el estudiante no las va a manifestar con facilidad. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura como latinos, las emociones, si somos varones, no se expresan con facilidad, ¿está bien? Y también vemos, ¿verdad? Y perdón si mi comentario sonó machista, no me quiero referir a eso, pero también vemos que las emociones expresadas por las féminas también suelen ser ya en nuestro presente un poco mancilladas. Así que creamos una población un poco más estable emocionalmente, pero esa estabilidad puede ser un sinónimo de, ¿verdad?, cómo yo reprimo esas emociones que son causadas por el trauma. Todo cambia con el tiempo. Para la mayoría, sus angustias disminuirán y sus formas habituales de afrontamiento volverán para la mayoría. Pero entonces, ¿qué debemos identificar para esa población que no cae en la mayoría? ¿Okay? O para la población que está presente viviendo la situación de trauma. Ejemplos de reacciones emocionales inmediatas: miedo, pánico, ansiedad, culpa, ira, tristeza, impotencia, insensibilidad, sentirse fuera de control, sentirse abrumado, tardías, irritabilidad, depresión, fobias, inestabilidad emocional, miedo a la recurrencia del trauma, vergüenza, insensibilidad. Importante reconocer, y vamos a estar identificando diferentes manifestaciones en diferentes planos del individuo, que estas se pueden manifestar individualmente. Yo puedo tener miedo, pero yo puedo tener miedo y tener ira, ¿ok? Puedo tener más de una de estas manifestaciones en conjunto. Pueden que sean más prolongadas, que sean más cortas, puede que las tardías empiecen a llegar más rápido y que las inminentes o las inmediatas tengan una duración mucho más prolongada. Así que a pesar de que esto es lo que dice la teoría reconoce que el individuo es un ente dinámico y que las maneras de manifestación emocionales, conductuales, físicas, etcétera, van a variar en cada sujeto. Algunas reacciones emocionales claves que se pueden identificar, que son las normas o las más recurrentes ante eventos traumáticos. Miedo, en este caso explicamos lo siguiente: hacer frente a los recuerdos del evento puede provocar la misma intensidad de miedo experimentado durante el trauma inicial. La respuesta al miedo puede volverse generalizada. Las cosas inofensivas pueden convertirse en detonantes. Los pensamientos y sentimientos intrusivos y atemorizantes pueden aparecer de la nada durante el día o, ¿verdad?, también como pesadillas. Ansiedades. La respuesta a la ansiedad puede ser generalizada. Expectativa de fatalidad inminente es una de las maneras en las que puede ser, ¿verdad?, expresada e identificada. Hipervigilancia, intenta controlar las cosas, ¿verdad?, crea este desorden obsesivo compulsivo en algún aspecto. También se adjudica la responsabilidad más allá de un nivel de madurez, ¿verdad? Ese sentido de egocentrismo del individuo lo coloca como eje y responsable de todo lo que está aconteciendo a su alrededor. Depresión. Esto puede ser la respuesta a una pérdida real, una pérdida de algo físico como un ser querido, un hogar, unas pertenencias, o unas pérdidas abstractas como la confianza en algún individuo, el sentido de fe, de esperanza, de amor, etc. El egocentrismo, como bien decíamos, del individuo, y en especial en el niño que tiene este sentido muy arraigado, puede conducir a el desarrollo de culpas, vergüenzas, disminución de autoestima, sentimientos de inutilidad, autolesión, ¿verdad?, automutilación e incluso hasta suicidio. En las primeras fases del desarrollo del niño, el niño supone que otras personas
ven, escuchan y sienten exactamente lo mismo que él o que ella, y que cada evento está relacionado a sus decisiones y a sus actos, ¿ok? Mayormente cuando regañamos a un niño, si usted tiene niños, es muy fácil que ellos adjudiquen la culpa, ¿ok? Que se emocionen durante el proceso, que se preocupen de que haya una desvinculación, ¿verdad? Que se dejen de querer, que se dejen de atender, procuran rápido la restablección de esa relación. ¿Por qué? Porque hay un factor donde él se ve responsable. Ejemplos de reacciones cognitivas: problemas de memoria, reflexión o pensamientos acelerados, pensamientos intrusivos, dificultad para concentrarse, regresión cognitiva. También en tardías tenemos las creencias irracionales o este sentido o creencia en el que el individuo es responsable y culpable de todo lo que está pasando, vergüenza, preocupación por el evento, pensamiento suicida, etc. Visualicen que en la creencia irracional el niño hasta puede pensar que es responsable que luego de un desastre natural su familia tenga problemas económicos porque antes del desastre natural este niño quiso que se le comprara un videojuego y este videojuego costó $100 y esos $100 en este momento podían ser utilizados para comida, ¿verdad? El niño puede sentirse responsable porque yo no logro entender la información del maestro de álgebra, si tomamos el ejemplo de hace unos segundos atrás, pero no la entiendo, no porque yo tenga muchas preocupaciones, no porque yo tenga dificultades, no porque yo no tenga los materiales, sino porque yo soy bruto, porque yo soy incapaz, porque yo no entiendo, ¿verdad? Su egocentrismo lo centra como eje del problema. Ejemplos de reacciones conductuales inmediatas: sobresalto, inquietud, comportamiento agitado, también puede aislarse o crear apatía, comportamientos evasivos, regresión conductual, algunas tardías, evitar recordatorios de eventos, ¿verdad? Evitar fechas, ignorarlas, disminución de actividad, impotencia en el aprendizaje, participación en comportamientos de alto riesgo, hipervigilancia, regresión o pérdida de logros en el desarrollo, ¿está bien? Desintereses, etcétera. Ejemplos de reacciones físicas: mire, náuseas, sudoración, debilidad, temblores, palpitaciones cardíacas elevadas, fatiga, aumentos en las respuestas o sobresaltos, ¿verdad? Cómo reaccionamos a lo que nos pone nerviosos. Quizás en vez de brincar ahora grita, ¿verdad? Cómo el cuerpo empieza a reaccionar de maneras mucho más notorias. Tardías, trastornos en el sueño, insomnio, pesadillas, somatizaciones, empieza a, ¿verdad?, a crear o a sentirse enfermo aunque no tenga ninguna respuesta biológica que sustente ese sentido. Disminución de la resistencia a resfriado o infecciones, su sistema inmunológico puede afectarse, y fatiga persistente. Y visualización fatiga desde la actividad física, exceso de sueño, todas esas cosas. ¿Okay? Vamos. Otros factores, ¿verdad?, que van vinculados al trauma agudo. Está el factor ya, ¿verdad?, de manera más profunda, de base de lo que discutimos. Emocional, tenemos dos extremos: sentir demasiado o dejar de sentir en lo absoluto, o sentir poco, ¿verdad? No hay un punto medio, el punto medio de Platón, ¿verdad? No hay un balance en el individuo, sino que hay extremos. Se siente abrumado o crea insensibilización, ¿ok? En el aspecto cognitivo, el trauma desafía las suposiciones y creencias básicas sobre la vida. El cómo es entendida, el cómo es vista, el cómo es comprendida en esencia, se afecta. Los síntomas iniciales se derivan de un cerebro racional secuestrado, como decíamos, ¿verdad? Esa neocorteza, ese cerebro racional, empieza a verse afectado por el continuo sonido de alarmas, así que ese procesamiento y racionalización se afecta. Los síntomas posteriores provienen de la búsqueda de una explicación, ¿ok? Sentido de egocentrismo, y las profecías autocumplidas: actuar sobre creencias irracionales, pues fue culpa mía, a mí me dijeron que no y lo hice, yo, ¿verdad?, yo fui el que tuvo la culpa, ¿verdad? Se centra. Y conductual o físico, comportamiento para manejar la intensidad de las emociones, puede aislarse, puede sobreexponerse, la reexperiencia o la recreación del evento,
o la rememorización del evento. Los síntomas físicos pueden no parecer estar relacionados con el trauma, pero en muchas ocasiones sí se ha comprobado, ¿verdad?, que los eventos traumáticos estresantes pues tienen una exteriorización anatómica en el individuo, hiperexcitación y alteración del sueño. Cualquier regresión puede ser un signo de traumatización. Eso es muy importante que lo tengamos, ¿verdad? El dar un paso adelante y que el niño vuelva atrás puede ser también ese trauma detonándose. Con la finalidad, ¿verdad?, de seguir propiciando y fomentando esta dinámica entre los participantes, se fomentan 2 preguntas durante la discusión del taller que usted puede hacer uso de ellas, como bien decíamos al principio, y son las siguientes. En general, ¿cuáles son los síntomas de trauma más comunes que observan en sus estudiantes durante este año? Obviamente este año fue abrupto, fue muy irregular, pero si en el chat pudiéramos ir y quizás enumerar 1 o 2, pues sería fantástico, ¿verdad?, para fomentar un poco la discusión en la mañana de hoy. Y en segunda, ¿verdad?, pregunta, piense en un estudiante en específico. Esta no la vamos a abordar, pero también usted puede hacer uso de ella en un taller presencial o incluso en un taller virtual. Nosotros, como decíamos ahorita, vamos a estar respondiendo estas preguntas a través de un formulario que se les va a enviar y se les va a compartir al finalizar este taller. Pero esa segunda pregunta dice, piensa en un estudiante específicamente de su salón de clases que crea que aún se ve significativamente afectado por, en este caso se identificaba el huracán, en este caso de Puerto Rico el huracán María, pero podemos decir huracán, terremoto, pandemia, patrones de abuso, maltrato, bullying, ¿está bien? ¿Qué síntomas emocionales, cognitivos, físicos y conductuales muestra? Es bueno e importante que nosotros tratemos de estructurar la sintomatología en los aspectos que se presentan, ¿está bien? Para ver si luego progresivamente esto sigue aumentando y reproduciéndose en otros factores. Quizás al principio simplemente era llanto, un aspecto emocional, pero una semana luego ya no llora, sino que más muestra una ira, ¿verdad? Coraje, pero este coraje ahora no es tan solo emocional, sino que es conductual, porque agrede a los compañeros, ¿verdad? Y esa identificación nos permite ver tanto cómo va evolucionando progresivamente para bien o, ¿verdad?, negativamente. Por ejemplo, entre las cositas que nos comentan, en general, ¿cuáles son los síntomas más comunes que observan? De tecnología, sus deficiencias cognitivas para aprender, es una de las problemáticas que se pueden identificar. Y es muy cierto, recuerde que ese mundo que había sido comprendido por el estudiante hasta ese momento de la pandemia se transforma, ¿ok? Y a pesar de que sintamos o entendamos que nuestros estudiantes son entes tecnológicos, esto no implica que dominen la tecnología. Yo tengo muchos estudiantes que han nacido con un teléfono en la mano, pero cuando tienen que escribir un ensayo no saben identificar cuál es el programa para poder redactar el ensayo. Pueden quizás narrarme un ensayo, pueden en un mensaje de texto escribir algo larguísimo, pero ¿verdad?, no tienen unas herramientas ni tan siquiera motoras para poder, ¿verdad?, construirlo de manera efectiva y que no sea problemático. Y eso hablando, ¿verdad?, de la capacidad que puede tener un niño sobre el uso de tecnología y la incapacidad que puede generar un trauma. Y no es que vamos a hipersensibilizar a esta población, pero también tenemos que reconocer que hay unas poblaciones que ya vienen con unos eventos previos que los pueden hacer más vulnerables. ¿Qué influye en la intensidad de las reacciones traumáticas? Factores mediadores. Mire, aquí vamos a enumerar unos factores particulares, ¿verdad?, que pueden vincularse. Vulnerabilidades biológicas, algunos problemas anatómicos y biológicos del individuo pueden incidir y vincularse, ¿verdad?, con las reacciones al trauma. Experiencias de vida temprana, estrés de vida, gravedad del trauma, ¿verdad? No todo el individuo presenta o experimenta el trauma de la misma forma, pero también tenemos que reconocer que hay traumas y hay traumas, ¿ok? Hay eventos traumáticos y hay eventos traumáticos. Cuando pasó María, hubo personas que estuvieron en Puerto Rico 1 mes, 2 meses, 3 meses sin energía eléctrica. Pero hubo personas que estuvieron 10, 11 meses, 12 meses sin energía eléctrica.
los eventos vinculados, ¿verdad? Los eventos problemáticos que pudieron estar vinculados a los problemas de energía eléctrica en la isla fueron muy distantes uno del otro, ¿verdad? Si los comparamos. Y estamos tomando ese ejemplo, que es un ejemplo simple, un ejemplo menos, ¿verdad?, grave, pero grave las reacciones que pudo tener el individuo a base de la pérdida de un servicio esencial. Escaso apoyo social, las redes de apoyo son necesarias, por eso muchas de las dinámicas que presenta este taller invitan a la cohesión grupal, porque se considera y se entiende que esas fortalezas del individuo para sobreponerse a los traumas en muchas ocasiones se nutren del intercambio. Así que también el aprendizaje se fomenta del intercambio y de la interacción. Traumas pasados o previos, calidad del ambiente, post-trauma, ¿ok? Post-traumatización, desórdenes psiquiátricos previos que tenga el individuo, pero también considerando los que puedan ser desarrollados a base del trauma, y restricciones sociales. Mire, algo rapidito, me voy a detener en estrés de vida. No sé si usted vio un documental, ¿verdad?, que narra la historia o la muerte de este niño de 8 años en California. Y expresaban cómo los niveles de estrés a que este niño fue sometido durante todo el tiempo que vivió con su mamá y su padrastro, incluso afectó que su anatomía, lo que nosotros llamamos la manzana de Adán, no se desarrollara de manera efectiva porque el trauma o el nivel de estrés experimentado de este niño era tanto que anatómicamente partes de su cuerpo durante su desarrollo no pudieron crecer. Así que, ¿verdad?, eventos traumáticos, a pesar de que se manifiesten emocionalmente, como decíamos ahorita, pueden tener un impacto en el área física. Elementos que aumentan la vulnerabilidad en el niño: sistema de apoyo en riesgo, exposición constante a eventos traumáticos, recursos de recuperación limitados. Todos estos en comunicación van a tener unas reacciones psicosociales negativas más intensas en relación a los eventos traumáticos. Algo que nos deja saber la teoría cuando se hace este taller es que el aspecto psicosocial del desarrollo del niño es vital para el afrontamiento del trauma. Ahora veamos esto. Si el sistema de apoyo del niño, visualicen este niño, pierde su casa, ¿ok? Mi mamá, mi papá son mi apoyo, pero ahora mismo mi mamá y mi papá están traumatizados, están llorando, no saben qué hacer. Yo como individuo no tengo capacidad de acudir a mis fulcros, a mis fuentes de apoyo para este momento, así que estoy solo. Mi red de apoyo social colapsó. Si yo participo como niño de un grupo de fe, de un grupo comunitario, luego de un desastre o de un evento natural, hay un tiempo prolongado en los que yo no tengo acceso a esos periodos. Después de los terremotos en Puerto Rico, varias escuelas colapsaron. Las redes sociales de estos niños con pares de su edad, de apoyo y que podían comprender sus necesidades y sus prioridades en ese momento se extinguieron de manera repentina. Lo mismo pasa con la pandemia. En muchas ocasiones el niño puede hablar utilizando las tecnologías, pero hay unos factores físicos de socialización que ya no se mantienen como antes. Así que esas redes de apoyo colapsan. También visualizamos cuando un niño es maltratado y removido del hogar, ¿verdad? Se descompone todo ese sistema social con el cual creció y se desarrolló. Exposición constante al trauma. Volvemos con el área sur de Puerto Rico. No tan solo se experimenta un terremoto el 6 de enero, sino que han ocurrido réplicas hasta el presente. Diariamente el mundo tiembla, pero diariamente es percibido los temblores y los terremotos en el área sur de la isla de Puerto Rico, así que estos eventos constantes hacen que esa alarma no se pueda apagar, se sigue afectando y como volvemos atrás, las redes de apoyo siguen afectándose de manera continua. Los recursos son limitados. Mire, si yo identifico que mi niño tiene unos altos niveles de estrés, que está empezando a perder cabello, que no duerme, que se enferma, que llora constantemente, pero yo no tengo dinero ni tan siquiera para comprarle, ¿verdad?, unas pastillas para el dolor de estómago, ¿cómo voy a poder pagar un servicio, ¿verdad?, de asistencia psicológica? No es lo mismo estar en una escuela privada elite con grandes recursos que estar en una escuela pública con recursos limitados de educación para que el niño que tiene alguna necesidad o alguna particularidad o problemática de aprendizaje pueda tener una asistencia mayor, ¿verdad? Esa limitación de recursos siempre va a tener un impacto directo en la persona que experimenta el trauma y aún más en el niño, que es un ente que no tiene capacidad adquisitiva de recursos, ¿ok? No tiene bienes y que tampoco tiene todas las competencias para acceder a aquellos recursos que ni tan siquiera vayan vinculados a una inversión económica.
¿eh? Y quizás vuelvo y digo, todo esto lo sabemos, todo esto lo interpretamos, pero es bueno que lo mencionemos para, ¿verdad?, rememorarlo. Durante el trauma, ¿verdad?, se desarrollan unas incapacidades para reconocer las amenazas o escapar físicamente del peligro. El individuo depende de sus cuidadores, esto hablando del niño, para, ¿verdad?, desarrollar este sentido de seguridad física. No tiene control y habilidades de afrontamiento emocional aún no están desarrolladas. Era como bien discutíamos, ¿verdad? Toda esta amalgama de elementos van a ser problemáticos durante el trauma, pero después del trauma, el niño depende de sus cuidadores para la estabilidad psicoemocional, sensibilidad al estrés propio de los cuidadores, así que no tan solo dependo del adulto, sino que también percibo la problemática que el adulto puede estar experimentando, el estrés, el trauma, el miedo, la ira, etc. Si el trauma se aborda de manera inadecuada, el impacto a largo plazo de las reacciones de estrés en el desarrollo normal, ¿verdad?, va a tener un impacto negativo, me explico. Si este niño no está aprendiendo en mi salón de clases lo necesario, si este niño no está teniendo un comportamiento efectivo en mi salón de clases, en mi escuela, en la escuela que yo dirijo, este niño está cada vez más alterado, agrede, y yo empiezo a tomar medidas disciplinarias que sean igualmente agresivas, sin haber explorado previamente si hay unos factores traumáticos en este individuo, sin haber explorado el entorno desde donde este niño se desarrolla, pues yo de alguna u otra manera voy a estar alimentando, ¿verdad?, echando oxígeno a ese fuego, y cada vez esa conducta problemática va a ser mayor en vez de disminuir. O si disminuye, puede que sea reprimida y que en algún momento detone de una manera peor. La falta de experiencia de vida para proporcionar perspectivas. El evento puede no verse como una situación excepcional y única, sino como algo que puede suceder una y otra vez. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque las experiencias post-traumas en muchas ocasiones pueden ser comparadas, ¿verdad?, con eventos próximos o eventos ya vividos. Me explico, ¿verdad?, porque no quiero ser confuso. Cuando pasó el huracán María en nuestra isla, mi precedente al huracán María, para aquellos que son puertorriqueños, fue el huracán George. Así que yo pensaba en una destrucción similar a George. Pero cuando la destrucción de María, ¿verdad?, es percibida, no había nada con qué comparar. Así que no habían unas experiencias previas para yo poder sentir o analizar cuándo estas problemáticas iban a poder ser atendidas, cuándo los servicios iban a poder ser restablecidos, cuándo mis necesidades podían ser atendidas. ¿Está bien? No había nada que me permitiera, ¿verdad?, tener ese trasfondo, sino que todo se iba a construir de ahora en adelante prospectivamente. De ahora en adelante, cualquier inundación, cualquier situación natural problemática que pueda afectar incluso la estructura de mi residencia, se va a evaluar con este precedente llamado María. Pero el niño no tiene esas capacidades, ¿ok? Así que sigue siendo vulnerable. Y tenemos que ser pacientes en lo que la misma vida le va desarrollando oportunidades para aprender y comparar. La vulnerabilidad que pueda tener el individuo como reacción del trauma va vinculada también a creencias irracionales, y lo habíamos discutido de manera general hace unos minutos atrás. Después del evento traumático, los niños buscan una explicación por qué pasó, ¿verdad?, algo malo, porque esto está ocurriendo. Si no se puede encontrar ninguna, ¿verdad?, respuesta, pueden desarrollar una creencia irracional. Crean una historia para recuperar un sentido de control y previsibilidad. Como niños, su egocentrismo, que lo habíamos mencionado ya, normal, los lleva a culparse a sí mismos, se ven a sí mismos como responsables de lo que sucede, ¿verdad? Llegan a creer que algo está mal en ellos, que ellos son el problema, y pueden provocar vergüenza y culpa, difícil de entender desde una perspectiva adulta racional. En muchas ocasiones, ¿verdad?, se minimiza o no se concibe el problema que el niño está expresando como algo real, es algo temporero, eso es una tontería. ¿Por qué? Porque mi racionalización me deja saber que esto se puede resolver o esto ha pasado antes, no es un problema, pero para el niño sí es un problema, para el niño sí le está afectando.
Sobregeneralizan las experiencias de trauma a todas las experiencias. Todos los lugares de ahora en adelante durante una tormenta son inseguros porque mi casa perdió el techo. Cualquier lugar puede ser inseguro. Después de este accidente vehicular, montarme en un auto es inseguro, ¿verdad? Se sobregeneraliza. Las reacciones de los niños deben ser consideradas dentro del contexto familiar. Los familiares encargados también experimentaron el evento. Eso es una pregunta que debemos hacernos para también reconocer si estas personas también fueron expuestas al trauma y cómo están lidiando con él. Los encargados se sienten capaces de manejar las reacciones del niño, controlar sus alteraciones emocionales, conductuales, cognitivas. Los encargados perciben que tienen los recursos y el apoyo que necesitan, el recurso y el apoyo que tienen dentro del plantel escolar, fuera del plantel escolar, el apoyo familiar, ¿ok? Se está produciendo la reubicación o separación de los encargados o del sistema de apoyo. Esto es muy importante porque si se deconstruye ese sistema de apoyo central del individuo por un lapso de tiempo corto o prolongado, dependiendo del proceso, el niño va a estar solo. Y durante ese sentido de soledad, él va, ¿verdad?, a responsabilizarse de la problemática. Los niños también reaccionan a estresores secundarios. ¿Cómo ha cambiado el evento? Otros aspectos de su vida, ¿verdad? Consecuentemente, en efecto dominó. Preguntas que nos podemos hacer para identificar estos elementos. ¿Ha cambiado el funcionamiento, la forma en la que se relaciona o incluso la disponibilidad del cuidador del niño o del adolescente? ¿Ha sido separado de los miembros de su familia ese individuo? ¿Se ven obligados a asumir nuevas responsabilidades? ¿Okay? El niño antes solo llegaba a estudiar, pero ahora tiene que llegar y se altera, ¿verdad? Porque la mamá o el papá que antes estaba presente y le asistía ya es una figura ausente por la razón que sea y eso transforma su realidad. Ha habido otras perturbaciones, se mudaron, cambio de escuela, perdió pertenencia, ¿verdad? También vemos que tras desastres naturales, la pérdida de objetos materiales, ropa, libros, libretas, pues empiezan, ¿verdad?, a tener unas problemáticas que van vinculadas a la economía. Y aquí se nos refiere, por ejemplo, el uso de la misma ropa. Eso también puede ser un elemento muy problemático cuando un niño va a la escuela y se identifica. También más allá de que se pueda crear un sentido de compadecencia, se puede crear un sentido de mofa entre sus pares y es muy importante tenerlo presente. Ha aumentado su exposición a conflictos, abusos o situaciones vulnerables. Disculpe. Evaluación del funcionamiento del niño, consideraciones generales, algunos consejos particulares y vamos a ir rápido sobre esta parte. Considera el cambio pretraumatismo y postraumatismo. ¿Cómo ha cambiado el funcionamiento del niño desde el evento en adelante? Investigue las experiencias subjetivas del niño, cómo el niño ve y analiza el mundo desde su punto de vista, sea empático en ese proceso, puede ser más relevante que el mismo evento, más allá de la experiencia del terremoto, del asalto, del incidente. Esto yo sé que es problemático, pero cómo el niño ve el mundo de ahora en adelante, cómo el niño interpretó el evento, ¿ok? Eso es vital. Reúna múltiples perspectivas más allá de la del niño. Hable con el maestro si usted es el personal de apoyo en la escuela. Hable con los papás si usted es el maestro, ¿verdad? Busque otras perspectivas. Recuerde, los síntomas internos son fáciles de pasar por alto. Ese miedo, esa ira, ese coraje, esa regresión, es fácil de no percibirla. Otras evaluaciones, esté atento a aquello que amenaza con hacer daño a otros o a sí mismo, si el niño, ¿verdad?, verbaliza eso. Exprese pensamientos o creencias extremadamente irracionales, todo es su culpa. Si él no estuviera allí presente, todo estaría bien. ¿Está bien? Él es el problema. Experimenten un deterioro cognitivo significativo. ¿Ok? Eso lo podemos ver de manera directa en su producción académica. Presenta comportamientos rituales, ya sean patrones obsesivos compulsivos u otro tipo, ¿verdad?, de ritualizaciones, histeria o pánico, y sean disociables. Evaluación informal basada en síntomas. Se le puede preguntar a los niños si han experimentado lo siguiente, al menos 2 veces en la última semana: pensamientos o recuerdos perturbadores, sueños inquietantes sobre el evento vivido,
si ha actuado o sentido como si el evento volviera, ¿verdad? Él está recreando ese evento o siente y lo reexperiencia de manera continua. Sentirse molesto o experimentar reacciones corporales al recordar el evento, dificultad para conciliar el sueño, irritabilidad, dificultad para concentrarse, mayor conciencia de los peligros potenciales, es hipervigilancia, estar nervioso o sobresaltado. Si responde que sí a más de 6 preguntas, puede indicar la necesidad de una asistencia adicional. Y obviamente lo que analizamos con los recursos. Abrimos esta parte para si alguna persona tiene alguna duda, pregunta, comentario que quiera hacer. Usted simplemente va a ir, ¿verdad?, a la función donde están los participantes, va a quitarse el mute, ¿verdad? Y entonces puede compartir su pregunta de manera audible para que quede grabada y también para que todos la podamos escuchar, entonces le damos respuesta. ¿Alguna duda o pregunta que usted tenga hasta el momento? Voy a salir un momento de la imagen que estoy compartiendo para poder ver sus caras. O verdad, o si han reaccionado de alguna u otra manera con las aplicaciones que tenemos en la plataforma. Y de ahí, ¿cómo nos sentimos hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Algo que usted crea que se deba abundar de mayor manera? ¿Algo que no haya comprendido? ¿Algún ejemplo que usted entienda que se haya quedado incompleto? ¿Estamos bien? Como le digo a mis estudiantes, ¿estamos claros como el agua limpia? ¿Sí? Ok, antes de, ¿verdad?, dar este receso, vamos a tener en 2 minutitos un receso de 10 minutitos para que usted, ¿verdad?, pueda refrescarse, ¿verdad?, estirarse, levantarse de donde está. Pero quiero mostrarles de manera rápida y también les voy a compartir. Hay un video del cual usted puede hacer uso cuando usted vaya a trabajar este proceso en el espacio donde usted se encuentre. Se los presento en un segundito. Estoy buscando el link para podérselos compartir. Y se los voy a compartir por el chat. Este video se llama Trauma and the Brain. Y es un video, ¿verdad?, que al menos durante los primeros minutos dura casi 9 minutos, pero esos primeros 5 minutos puede ser una excelente herramienta para que yo, haciendo uso de un recurso audiovisual, pueda tener una discusión con mis participantes sobre lo que es el trauma. ¿Ok? Y quizás de esta manera, cuando trabajamos con poblaciones jóvenes, estos recursos audiovisuales pueden ser muy buenos porque, ¿verdad?, combinan la teoría con animaciones, etcétera, y así nuestros niños pues pueden familiarizarse más o verlo de manera más dinámica. También incluso los adultos puede ser muy útil para ellos. Si usted ve, ya le compartí a todito el link y les voy a compartir la imagen acá. Es un video que está en YouTube. Usted lo puede buscar luego, ¿verdad? Y está aquí, Trauma and the Brain. También le va a dar otros recursos que exploran el aspecto del trauma. Son muy buenos recursos. Usted siéntese, evalúe la información. Toda información, ¿verdad?, puede ser útil siempre y cuando nosotros la pasemos por un filtro. Pero ese videito es muy bueno y también ha sido utilizado en el pasado por la doctora Nitza en sus presentaciones. ¿Bien? Usted hace uso de esos primeros 5 minutos donde se expresa esta vivencia de un individuo al trauma y cómo, ¿verdad?, este trauma crea una disociación en sus recuerdos y en la forma en la que funciona de ahora en adelante a base de esas experiencias. Entendiendo que no tenemos dudas ni preguntas, al menos en esta parte de exploración, identificación de señales y evaluación inicial del trauma, vamos a dar un receso de 10 minutos. Son las 10:20. Vamos a entonces regresar a las 10:30 de manera puntual para, ¿verdad?, continuar con la discusión de la segunda parte del taller. Por el momento, gracias por su participación. Si no tenemos ninguna duda o pregunta, vamos a detener la grabación en este momento y la vamos a retomar cuando iniciemos la segunda parte, que va a estar enfocada en la instrucción a un aula de clases, ¿verdad?, instruido en, valga la redundancia, en trauma. Gracias.